Ahora vamos a estudiar el tema del parentesco. Antes de iniciar o entrar de lleno al parentesco, es necesario, a manera de introducción, hablar un poco sobre el origen de la familia, sobre la importancia también de la familia. Existen diferentes relaciones que van a tener como fuente una familia. El caso específicamente lo podemos ver en el concubinato, por ejemplo. También puede ser que del matrimonio, de la familia, surjan o nazcan hijos o finalmente también puede existir la circunstancia de que se decida adoptar a un hijo. Entonces, la familia vamos a tener que sabemos que es el núcleo de la sociedad, es una institución de suma importancia para el derecho y por lo tanto el derecho se va a dar a la tarea de regular todo lo relacionado con estos vínculos que surgen gracias a la familia principalmente. Entonces, bueno, para empezar vamos a ver que el parentesco tiene como fuente principal la procreación. Y entendemos por procreación el hecho de concebir un hijo. Entonces, esa sería la primera circunstancia que va a dar origen precisamente a una familia. Sin embargo, como ya les había comentado, existen otro tipo de relaciones de las cuales también se van a derivar el parentesco, que en términos generales vamos a tener que pueden ser diferentes tipos de parentesco, hay diferentes clases de parentesco. De hecho, nuestro derecho, nuestra legislación reconoce algunos tipos de parentesco que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, bueno, ya una vez entendiendo que las fuentes de la familia pueden ser, en primer lugar, el matrimonio, luego el concubinato, la filiación, vamos a ver ya de manera específica qué es el parentesco. Empezamos por el concepto. Tenemos que el parentesco es una relación jurídica que va a surgir entre dos personas. Gracias a esta relación jurídica va a tener como origen o como fuente la consanguinidad, es decir, producto de la procreación, como habíamos comentado. Puede ser también el matrimonio y también como tercera fuente sería la adopción. Y de esta manera vamos a tener que el parentesco va también a tener algunas características. En primer lugar, tenemos que es un vínculo jurídico que tiene una naturaleza constante y permanente. Y por otra parte, también vamos a tener que gracias a este vínculo se van a generar ciertos derechos o consecuencias jurídicas de orden tanto patrimonial como personal. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las clases de parentesco que reconoce nuestra legislación. Tenemos en primer lugar el parentesco consanguíneo. En este caso, vamos a estar hablando específicamente de la relación jurídica que existe entre personas que descienden unas de otras o que reconocen un mismo antepasado en común. Luego tenemos el parentesco por afinidad. En este caso vamos a tener que es aquel que se establece entre uno de los cónyuges con la familia en línea recta ascendente o descendente del otro. Aquí es importante hacer hincapié en que la legislación únicamente hace referencia al parentesco que se va a establecer con la familia consanguínea del esposo o de la esposa, pero únicamente en línea recta ascendente o descendente. Es decir, estamos hablando de padres, abuelos,
bisabuelos, etc. Y finalmente tenemos el parentesco civil. En este caso va a surgir este vínculo jurídico gracias a la figura de la adopción, que se va a establecer gracias a un acto jurídico a través del cual una persona mayor de edad que cubra ciertos requisitos va a adoptar a otra persona, normalmente menor de edad. Y este vínculo o este parentesco va a surgir entre el adoptante y su familia con el adoptado. Y va a tener exactamente los mismos efectos que el parentesco consanguíneo. En el caso del Distrito Federal de nuestra legislación, vamos a tener que únicamente reconoce la adopción plena. En este caso, nos referimos precisamente a estos efectos jurídicos que consisten exactamente en tener la misma calidad y efectos que si fuera un pariente consanguíneo, puede ser un hijo o un nieto. Vamos a ver ahora las fuentes del parentesco. En primer lugar vamos a tener la procreación, como les había comentado anteriormente, y ahora nuestra legislación también ha cambiado muchísimo. El hecho de procrear no únicamente va a permitir el reconocimiento o el vínculo que exista entre hijos de matrimonio. Con nuestra legislación actual ya se reconoce como una fuente el concubinato. Entonces, porque precisamente tiene como por uno de sus objetivos la procreación. Entonces, mediante esta, el reconocimiento se va a llevar a cabo entre padres e hijos y va a generar un vínculo que se llama filiación. Y este a su vez va a determinar el parentesco consanguíneo entre el hijo y toda la familia paterna o la familia materna y la familia materna, mejor dicho. Bien, la segunda fuente es el matrimonio. A través del matrimonio se va a crear el parentesco por afinidad entre uno de los casados y la familia del otro. Hay que recalcar que el vínculo que existe entre esposo y esposa, entre los cónyuges, no constituye un parentesco. Es una relación de naturaleza jurídica, pero que no consiste en un parentesco. El único vínculo que existe entre ellos es precisamente el vínculo jurídico del matrimonio. Bien, ahora veamos la tercera fuente de la del parentesco. En este caso hablamos de la adopción y va a crear un parentesco civil entre el adoptado y toda la familia del o los adoptantes en el caso de la adopción plena, que como les comentaba es la única que reconoce nuestro Código Civil. Bien. Ahora vamos a ver específicamente el parentesco consanguíneo. Este parentesco es el vínculo, como les había mencionado, que va a surgir o que va a relacionar a las personas que descienden de un tronco común. También se da entre el hijo, producto de la reproducción asistida. Hay que tener en cuenta que los avances tecnológicos actuales permiten este tipo de procreación. Y el hombre y la mujer, o solo esta, que haya procurado el nacimiento para atribuirse el carácter de progenitor. En este caso, el vínculo que va a generarse puede ser solamente con uno de los que haya tomado esta decisión o, en caso de que sea un matrimonio, pues con ambas partes. Ahora veamos cuáles son los efectos jurídicos de
el matrimonio, de la filiación y del parentesco civil. En primer lugar, tenemos que en el caso del matrimonio va a tener algunas consecuencias, sobre todo las principales son de naturaleza patrimonial y son dos. La primera se refiere el derecho y la obligación, porque recordemos que la institución de los alimentos es una institución cuya característica principal es la reciprocidad. Entonces, el derecho a alimentos con la obligación correlativa de otorgarlos. Esto es precisamente la reciprocidad. Y va a existir en línea recta sin límite de grado y en la línea colateral hasta el cuarto grado. Luego tenemos también en cuanto a estos efectos jurídicos de naturaleza patrimonial, vamos a tener que va a generar derecho a heredar por sucesión legítima en línea recta sin límite de grado y en la colateral hasta el cuarto grado, igual que en el caso de los alimentos. También va a tener efectos en cuanto a la patria potestad. En este caso, la patria potestad de manera natural corresponde a los padres. Sin embargo, en caso de que fallezca alguno de ellos, podría quedar a cargo de los abuelos. Luego tenemos otro de los efectos jurídicos del parentesco por consanguinidad, es la incapacidad para contraer matrimonio en línea recta sin límite de grado y en la línea colateral hasta el tercer grado. En algunos casos se puede otorgar dispensa, sobre todo cuando, por ejemplo, ya sucedió anteriormente una procreación. Entonces, pues lo que corresponde al legislador en este caso es obviamente autorizar o dispensar que se lleve a cabo este matrimonio. Y finalmente tenemos el ejercicio de la tutela legítima cuando no hay tutor testamentario. En este caso estamos hablando de personas en estado de interdicción que no están en pleno uso de sus facultades mentales y por lo tanto tienen que tener un tutor. Y el parentesco por consanguinidad puede derivar o puede generar precisamente este derecho y obligación. En cuanto al matrimonio, el principal efecto del matrimonio del parentesco por afinidad es la incapacidad para contraer matrimonio entre los que fueron afines en línea recta, ascendente o descendente, sin límite de grado. Recordemos que este parentesco es el que va a existir entre la familia del cónyuge con la cónyuge y por otra parte a la inversa. Entonces, pero aquí hay algo importante, recordemos que únicamente es en línea ascendente o descendente sin límite de grado. Y esta situación, este impedimento significa que, por ejemplo, el cónyuge no se puede casar con la suegra ni con la hija de la esposa, o nieta o abuelo, etc. No hay límite de grado para este impedimento. Otra característica importante de este parentesco es que va a desaparecer por la disolución del vínculo matrimonial, es decir, puede ser por la muerte de cualquiera de los cónyuges, por el divorcio o por la nulidad del matrimonio. En cuanto al parentesco civil, los efectos jurídicos serían, en primer lugar, que el hijo adoptivo se va a integrar totalmente a la familia del adoptante, convirtiéndose en pariente de toda esa familia con los mismos efectos jurídicos que corresponden a un hijo biológico. Bien, vamos a ver ahora cuáles son las líneas y los grados en el parentesco consanguíneo.
algunos puntos importantes antes de empezar a ver de manera gráfica cuáles son estos. Vamos a definir bien qué es la línea recta y qué es la línea transversal o colateral. En primer lugar tenemos la línea recta. Esta es una serie de grados que va a existir entre personas que descienden unas de otras, es decir, entre el padre, el abuelo, el hijo, el bisabuelo, el nieto. Esta línea recta puede ser en sentido ascendente, que sería hacia el padre, abuelo, bisabuelo, etc., o en sentido descendente, hacia el hijo, nieto, bisnieto, etc. En cuanto a la línea transversal o colateral, vamos a tener que esta se va a integrar por las personas que, sin descender unas de otras, sí provienen todas de un mismo antepasado común. En este caso podemos tener, por ejemplo, una relación entre hermanos. Todos tienen el mismo tronco común, que comparten los padres. En este caso, también hay una característica especial en el caso de la línea transversal. Puede ser igual o desigual. Se considera que es igual cuando se encuentran en el mismo grado. Ejemplo, entre hermanos estaríamos hablando de un parentesco colateral en segundo grado igual, porque tienen el mismo grado, el mismo nivel dentro de lo que sería esta familia. Por otra parte, tenemos el grado desigual, que es el que va a existir cuando están a distancia diferente del progenitor, no están en el mismo grado. Bien, algo importante en cuanto a la manera de poder llevar a cabo este cálculo de líneas y grados de parentesco. Siempre se va a tomar en cuenta el punto de partida, a partir de quién voy a llevar a cabo esta relación, este parentesco. Y por otra parte, a partir de ahí se va a determinar las personas que se quieren relacionar, la relación a la que se quiera hacer estudio o referencia. Y finalmente, hay que tener en cuenta que para determinar el parentesco se tiene que escoger una sola línea de parentesco. Todos tenemos dos líneas de parentesco, la paterna y la materna. En la línea paterna vamos a tener abuelos, tíos, primos, sobrinos. Y en la línea materna igual. Entonces, cuando vayamos a determinar un grado o línea de parentesco, hay que tener en cuenta únicamente uno de los progenitores. Bien, ahora vamos a ver de manera un poquito más gráfica cómo es que funciona la línea recta. Como dijimos, en el caso de la línea recta, cada generación forma un grado y la serie de grados constituye la línea de parentesco. Entonces tenemos que las líneas rectas pueden ser descendente o ascendente, dependiendo si es hacia los padres, abuelos y demás, o si baja hacia los hijos. Así tenemos que, por ejemplo, vamos a tener en este caso a Pedro, que va a tener un hijo. Aquí vamos a estar hablando que es un parentesco en línea recta. Y en cuanto a los grados, sería en primer grado. Si el hijo de Pedro tiene también otro hijo, este segundo hijo, bueno, mejor dicho, este hijo del hijo de Pedro va a tener un parentesco con Pedro en línea recta descendente segundo grado, es decir, va a ser su nieto. Y si este nieto de Pedro tiene otro hijo, el parentesco que va a tener con Pedro va a ser en línea recta, bueno, mejor dicho, Pedro va a tener un parentesco con este niño en línea recta descendente en tercer grado y va a ser su bisnieto. Bien, ahora veamos el caso de María. María tiene un parentesco en primer grado, línea recta ascendente, con sus padres, con ambos.
con la madre de su madre va a tener, o con su abuela, va a tener un parentesco en segundo grado, en línea ascendente. Y con la bisabuela va a tener un parentesco en tercer grado, en línea ascendente. De esta forma vemos que por el lado paterno también puede tener un ascendente o varios, o sea, el padre y la madre, que serían sus abuelos por el lado paterno en línea recta ascendente. O sus bisabuelos, que ya serían en segundo grado en línea recta ascendente. Así tenemos entonces que también en las líneas ascendentes vamos a tener los grados. Primer grado para los padres, segundo grado para los abuelos y tercer grado para los bisabuelos. Bien, ahora vamos a ver la línea transversal o también conocida como línea colateral. En esta los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas y bajando por la otra, hasta llegar a la persona con la que se quiere establecer el vínculo. Las líneas transversales también pueden ser descendentes, pueden ser el caso, por ejemplo, de María. María tiene un hermano. ¿Cuál es el parentesco que va a tener María con este hermano? Para saberlo, primero tenemos que subir al tronco común. En este caso estaríamos hablando de los padres de María. Y de ahí descendemos hacia la persona con la que se quiere establecer el vínculo, que sería el hermano de María. Entonces, aquí podemos resumir que María tiene un parentesco de segundo grado en línea colateral con su hermano. ¿Por qué es de segundo grado? Porque primero ascendimos hacia los padres, ahí está el primer grado, y al bajar de nuevo hacia él sería el segundo grado. Entonces, es un parentesco en línea colateral en segundo grado. Y si el hermano de María tiene un hijo, este va a ser el sobrino de María. Y en este caso el parentesco se tomaría de la misma manera. Buscando primero el tronco común, serían los padres de María en primer grado, luego el hermano de María en segundo grado y finalmente el sobrino sería en tercer grado. De manera que el parentesco entre María y su sobrino es un parentesco de tercer grado en línea colateral. Y si este sobrino tiene a su vez un hijo, estaríamos teniendo que este hijo tendría un parentesco. El parentesco de María con este hijo de su sobrino sería en primer grado padres, segundo grado hermanos, tercer grado sobrinos y cuarto grado el hijo del sobrino. Entonces sería en cuarto grado en línea colateral. Y de la misma manera con el hermano o con el segundo hijo del sobrino. Bien, ahora veamos el caso de Pedro. En este caso vamos a hacerlo en línea ascendente. Tenemos que Pedro quiere saber cuál es la relación que tiene con su tía. Para eso tenemos que subir al tronco común. En este caso estamos hablando de los abuelos. Para llegar a los abuelos, Pedro tiene que subir 2 grados. Estamos hablando de un segundo grado. Y finalmente bajar en línea transversal o colateral hacia su tía. Entonces tendríamos como resultado que Pedro tiene un parentesco en línea colateral en tercer grado con su tía. Y si Pedro tiene otro tío, vamos a tener que tiene exactamente el mismo grado de parentesco
y la misma línea. Sería en línea colateral en tercer grado. Bien, ahora vamos a ver qué parentesco tiene Pedro con su tía abuela. Tenemos que, para establecer no es su tía abuela, es su bisabuela, su tía bisabuela. Para establecer este nivel o este grado de parentesco, primero tendríamos que ascender hasta el tronco común. Aquí ya estamos ascendiendo. A la primera sería el padre, segunda los abuelos, tercera los bisabuelos y cuarta los tatarabuelos. Ellos son los padres de la tía bisabuela de Pedro. Entonces, ahí se va a establecer la línea colateral. Tendríamos entonces como resultado que es primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grado en línea colateral. Muy bien, vamos a ver ahora las conclusiones del tema. En primer lugar, vimos que el parentesco, vimos el concepto de parentesco. Para entender el concepto de parentesco, vamos a tener en cuenta que es un vínculo jurídico que se establece entre dos personas. Este vínculo jurídico va a tener su origen en la consanguinidad, en el matrimonio o en la adopción. Y va a ser de naturaleza permanente y constante, además de que va a tener efectos jurídicos. Por otra parte, también vimos las clases de parentesco. En primer lugar, tenemos el parentesco consanguíneo. Luego tenemos el parentesco por afinidad. Y finalmente tenemos el parentesco civil. El parentesco consanguíneo es aquel vínculo que va a surgir entre las personas que descienden de un tronco común, que llevan la misma sangre. El parentesco por afinidad es el que va a surgir entre la familia del cónyuge con la esposa o entre la familia de la cónyuge con el esposo. Entre ellos, recordemos que no hay parentesco. Bien, y finalmente tenemos el parentesco civil, que es el que surge gracias a la institución de la adopción y va a traer como consecuencia una relación o un parentesco igual que el que se genera por la consanguinidad, obviamente con la familia del adoptante. Bien, ahora tenemos las fuentes del parentesco. Tenemos en primer lugar la procreación como un hecho biológico natural. Y esto va a dar como consecuencia un parentesco consanguíneo. Luego tenemos el matrimonio. Y este va a dar como consecuencia un parentesco por afinidad. Y finalmente tenemos la adopción, que nos va a traer como consecuencia un parentesco de naturaleza civil. Bien, ahora veamos cuáles son los efectos jurídicos del parentesco. Como ya vimos, esta relación, este vínculo jurídico va a tener consecuencias de naturaleza legal. Y estas van a consistir en derechos y obligaciones, que por lo general son de naturaleza recíproca. Ejemplo de esto sería el caso de los alimentos y de las sucesiones. Tanto en el caso del parentesco por consanguinidad como el parentesco por afinidad y el parentesco civil tienen derecho a alimentos y a sucesiones, a la sucesión legítima. Derecho y obligación, recordemos que es recíproco. Y en cuanto a prohibiciones, tenemos que en todos los casos existe la incapacidad para contraer matrimonio entre las personas que tengan alguno de estos vínculos, ya sea un vínculo consanguíneo, un vínculo por afinidad o un vínculo civil. Cualquier parentesco es un impedimento
para contraer matrimonio. Bien, podría existir una despensa a partir de la línea colateral tercer grado, pero solamente en casos específicos. Bien, también vimos en este video cómo es que se van a establecer los grados y las líneas de parentesco. Hay que recordar que esta es una forma muy gráfica que es para establecer la cercanía entre este vínculo, el parentesco, ¿no? Y tiene su origen desde el derecho romano. Ellos ya establecían estos grados de parentesco y también establecían las líneas de parentesco. En cuanto a los grados, tenemos que se van a establecer por niveles jerárquicos. Las personas que permanezcan en el mismo nivel tienen el mismo grado. Los grados se van a contar ya sea de manera ascendente o descendente, pero siempre tomando en cuenta a partir de quién se va a llevar a cabo esta determinación del parentesco. Y conforme vaya ascendiendo o cambiando, puede ser ascender o descender, pero cambiando de nivel dentro de esta relación, vamos a estar hablando de grados. Y para el caso de las líneas, vamos a tener que van a existir las líneas ascendente y descendente, rectas. En este caso hablamos únicamente de padres, abuelos, bisabuelos, nietos, hijos, bisnietos, únicamente en línea recta. Y finalmente también vamos a tener la línea transversal, que va a surgir cuando se trate de personas con las que exista un parentesco, inclusive obviamente tiene que haber consanguinidad, pero que este parentesco sea no directo en manera ascendente o descendente. Tenemos el caso, por ejemplo, el caso específico de los hermanos. En el caso de hermanos, el parentesco es de naturaleza colateral, es en línea colateral y pertenecen al segundo grado, porque subimos primero hacia los progenitores, sería el primer grado, y de ahí descendemos hacia el hermano, que sería ya el segundo grado. Y de esta manera damos por concluido el tema de parentesco.